El objetivo de la ley de autismo aplicada a educación es resguardar el bienestar y las trayectorias educativas de las y los estudiantes autistas. Esto implica algo bien concreto, que el estudiantado autista pueda acceder, participar, permanecer y progresar en el sistema educativo. Y eso no ocurre solo. Tampoco depende únicamente de cada estudiante. Depende de las condiciones que ofrece la escuela. En ese sentido, la Ley 21.545, particularmente en sus artículos 18, 19 y 20, establece tres dimensiones clave. Primero, la gestión. Los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. En otras palabras, la responsabilidad de generar condiciones. Segundo, la formación. El Ministerio de Educación desarrollará acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación, es decir, el desarrollo de capacidades de los equipos educativos. Y tercero, la convivencia. Los establecimientos educacionales tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación, es decir, el resguardo del bienestar y la integridad física y psíquica. Por lo tanto, esto no es un complemento de la escuela ni es una opción, es una responsabilidad institucional. Cuando hablamos de responsabilidad institucional, estamos hablando de gestión, de cómo se organiza la escuela. Por eso, ajustar los dispositivos de gestión no es un detalle técnico. Ajustar esos dispositivos es lo que permite fortalecer prácticas inclusivas. Eso implica revisar, por ejemplo, el proyecto educativo institucional, el plan de mejoramiento educativo, el reglamento interno, el reglamento de evaluación y los distintos planes normativos. La revisión de estos documentos no es una cuestión de formalidad. Deben ser entendidos como dispositivos que configuran la experiencia educativa. Ahora bien, todo esto se expresa finalmente en el aula. Es ahí donde las condiciones se vuelven visibles. Y es ahí también donde muchas veces aparecen los desafíos. Uno de esos desafíos es la desregulación emocional y conductual. Y aquí hay un punto clave. La desregulación es la expresión de una experiencia, no es una conducta aislada. Surge cuando el sistema nervioso percibe una amenaza en el entorno. Y esa percepción no es algo consciente, es un proceso automático. Integra estímulos del entorno, experiencias previas y características del neurodesarrollo. Por eso, la conducta no aparece al azar. La conducta es una respuesta. Durante mucho tiempo se entendió la conducta como un problema del estudiante. Hoy sabemos que eso es insuficiente. La conducta no es el problema, la conducta es información. Información sobre cómo él o la estudiante está viviendo el entorno. Por eso, intervenir no es controlar, es ajustar. Ajustar la tarea, el entorno, ajustar la forma en que enseñamos. Desde ahí, el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, el PAEC, se organiza en dos ejes. Un eje preventivo y un eje responsivo. El eje preventivo tiene que ver con el desarrollo de habilidades, la naturaleza de las relaciones, la carga sensorial y la demanda. El eje responsivo, en cambio, implica identificar precursores y gatillantes. Los precursores son señales previas: tensión, irritabilidad, ansiedad. Los gatillantes, en cambio, son condiciones del entorno: cambios de rutina, sobrecarga sensorial, demandas, frustración. Esta última muchas veces asociada a la dificultad para comunicar una necesidad o a no lograr un objetivo. Y esto no es abstracto, pasa en lo cotidiano. Por ejemplo, un estudiante que cada mañana compra una leche con chocolate antes de entrar a la escuela. Un día el kiosco está cerrado y luego en la escuela se desregula. O un estudiante cuyo padre trabaja por turnos
y semana por medio el estudiante convive con ese gatillante. Ahí vemos que la conducta no está en el vacío, está en relación con la vida. Además, hay algo que muchas veces no se considera, la experiencia sensorial. Ser autista muchas veces implica percibir el entorno de manera intensificada. Lo que a alguien le incomoda, a otro le puede doler. Un sonido, una luz, una textura. Por eso muchas personas autistas conviven con cansancio o sobrecarga constante. A eso se suma la comunicación, no solo en personas no hablantes, porque hablar a veces literalmente duele. Y si el entorno no comprende eso, una exigencia fácilmente se puede volver una amenaza. Si miramos el proceso, podemos entenderlo como un ciclo. Primero aparece un gatillante, luego un precursor, después una conducta que socialmente se percibe como desajustada, y aquí hay un factor clave, la respuesta del entorno. Dependiendo de esa respuesta, la conducta puede escalar o puede regularse, y posteriormente dar paso a un proceso de reparación. Por eso, la intervención no puede ser automática, tiene que ser comprensiva. En momentos de desregulación, por ejemplo, mantener un tono de voz suave, validar la emoción, entregar alternativas de ocupación, permitir movimiento, disponer objetos de regulación, considerar los intereses de él o la estudiante, permitir distancia o cercanía según la necesidad particular, evitar la sanción inmediata, disponer espacios de regulación y propiciar la presencia de un referente afectivo, un adulto seguro. Nada de eso es secundario. Por el contrario, es lo que hace posible volver a aprender. En definitiva, la desregulación no se resuelve con control. Se aborda comprendiendo y ajustando. Y eso nos devuelve al inicio, a la idea de que el aprendizaje no depende solo de cada estudiante, depende de las condiciones. Por eso, la inclusión es mucho más que una estrategia. En educación, la inclusión es una forma de comprender la experiencia educativa y el aprendizaje, y de organizar las condiciones en que ocurre.